otro concepto que es muy sencillo y creo que es uno de los más simples, que es el corte con los ejes. ¿Por qué es de los más simples? Pues como el crecimiento y el decrecimiento, esto se puede ver a simple vista. ¿Y en qué puntos corta la gráfica con el eje X? Y aquí recordamos que tenemos los dos ejes, el eje de las X y el eje de la Y. Corta, por ejemplo, aquí, la gráfica rompe ese eje. Seguimos con la gráfica, también hay un corte aquí con el eje de las Y. Y de nuevo vemos que el otro corte que hay en la gráfica es este. Vale, pues los vamos a clasificar en dos, ¿vale? En el eje, en los cortes con X y en los cortes con Y. Vamos a ponerlo aquí. Corte con la X. Lo vamos a escribir así. No es necesario escribir X y una flechita. Yo lo estoy haciendo por falta de espacio y porque escribir con el ratón del portátil es difícil. Pero lo puedes escribir con las letras. Corte con el eje de las X o corte con eje X, como quieras. Ahora bien, hay que hablar de puntos, no de intervalos. Antes hemos estado hablando tanto en el dominio, imagen, crecimiento y decrecimiento con intervalos. Ahora vamos a escribir puntos. Y esto puede ser confuso, pero si sabes lo que estás haciendo, no te equivocas. ¿Por qué? Porque un punto se escribe también con dos paréntesis. Y parece que estás diciendo que es un intervalo abierto. Pero no, estás hablando de corte con la eje, de puntos en los que corta la gráfica con los ejes. Y eso se escribe de esta forma. Aquí viene la coordenada en X y aquí viene la coordenada en Y. Es decir, a qué longitud está ese corte y la Y, a qué altura está ese corte. Bien, vamos con este punto de aquí. ¿En qué punto de la X se produce el corte? En el punto menos 3. Pues escribimos aquí el menos 3. ¿En qué punto de la Y se produce este corte? Pues ¿a qué altura? En 0, ¿no? Está a la altura 0. Pues ponemos el 0 aquí y listo. Tenemos el primer punto. Como estamos con la X, pues vamos a escribir el segundo punto del corte con la X. Nos saltamos este, lo dejamos para después y vemos este punto de aquí. ¿En qué coordenada de la X corta? En el 5, ¿no? Pues ponemos el 5 en la coordenada X. ¿Y a qué altura se produce ese corte? Pues a altura 0. Si te das cuenta, todos los cortes con el eje X va a tener aquí un 0. En la Y pasará lo contrario. ¿Dónde se produce el corte con el eje Y? Si nos movemos por aquí, vemos que en el 0, cuando la X vale 0, se produce un corte. En X ponemos el 0. ¿A qué altura se produce ese corte? Cuando la altura vale 1, pues ponemos el 1. Y ya estaría el corte con los ejes. Vamos a verlo con un ejemplo de lo que me has mandado. Por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí no hay ningún corte, seguimos con la gráfica y fíjate aquí que corta con el eje X. ¿En qué punto de la X se produce ese corte? Bueno, pues podemos contar, aquí está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entre el menos 3 y el menos 4 quizás es el menos 3 y medio, ¿no? Pues en el menos 3 y medio, ¿y a qué altura? Pues altura 0. Pues entonces en el punto menos 3 y medio, 0, se produce ese punto de corte. Aquí tenemos otro con el eje Y, seguimos, aquí tenemos otro con el eje X y ya no habría más corte. Esos serían los principales puntos.